quiero volver al punto que ya había planteado antes, porque es muy frecuente hablar entre nosotros de la necesidad de tomar conciencia. Es casi que vamos a una marcha y hablamos de, compañero, tome conciencia, sea consciente. Pero ¿qué es eso de tomar conciencia o ser consciente? Como tener identidad, Porque yo he escuchado a varios de los que van a marchas decir eso. conciencia social. Sí, pero es que toda conciencia es social. Claro, y eso lo explicaba, ¿no? Pues, Toda conciencia pues, es lenguaje y pues, el lenguaje es pues la gente lo toma por el lado de que tener conciencia social es ser coherente con la problemática que hay que luchar. Sí, pero es que Jaime, mire, no existe conciencia, como dice Andrés, sin lenguaje. Desde el momento mismo en que estamos viniendo a la vida, nos están introduciendo en un lenguaje. ¿Y qué es el lenguaje? El lenguaje no es solo el conjunto de palabras que yo enuncio. El lenguaje es también la forma en que yo me comporto con otros y otros se comportan con respecto a mí. Esa es la conciencia práctica de la que hablaban Marx y Engels. Está el lenguaje corporal. La conciencia práctica es el lenguaje, dicen ellos. Es decir, el lenguaje no es solo una forma de decir y pensar, sino una forma también de actuar en el mundo. Sí. Y por lo tanto, transformando el lenguaje, transformo la conciencia. Si yo transformo la forma en que me expreso, la forma en que pienso y la forma en que me relaciono con los demás, estoy transformando mi conciencia. Eso sería, por ejemplo, tomar conciencia, hacer lo posible para que mis relaciones con otros se transformen. Porque transformando ese lenguaje, esa forma de vida en que yo me he venido desempeñando, estoy transformando mi conciencia. No puede haber transformación de la conciencia sin transformación del lenguaje y no puede haber transformación del lenguaje sin transformación de la conciencia, porque la una y la otra están unidas. Entonces, en estos espacios nosotros estamos tratando, como bien lo plantea Andrés, de transformar esa forma de comportarnos, de pensar y de decir las cosas. Pero si nosotros seguimos actuando de la misma forma, esperando tener resultados diferentes, no hay ninguna transformación de la conciencia. No hay ninguna toma de conciencia por parte de nosotros. Porque seguimos pensando, diciendo y comportándonos de la misma forma. Es decir, no hay ningún proceso de transformación. Entonces decían ellos que la conciencia, dice aquí, la conciencia es la conciencia real, práctica, existente también para otros hombres y existiendo también para mí mismo. E igualmente la conciencia y el lenguaje solo aparecen con la necesidad de relación con otros hombres. Ve, el lenguaje y la conciencia son sociales. No existe una conciencia individual, como lo planteaba muy bien Andrés. Y dicen ellos, cuando la conciencia, cuando tomo conciencia, estoy tomando conciencia de la forma en que me relaciono con otros y los otros se relacionan conmigo mismo. Por eso dice, cuando una relación es relación, existe también para mí. Y dicen ellos, el animal no está en relación con nada, porque el animal no tiene conciencia de la forma en que los demás y él mismo se comporta con los otros. El animal no está en relación con nada, dice, no conoce en último término ninguna relación. Para el animal sus relaciones con los otros no existen como relaciones. La conciencia es, por tanto, y desde el primer momento un producto social e inherente a la existencia de los hombres. Y dicen después, queda claro entonces que desde el nacimiento la conciencia es conciencia del medio sensible más inmediato que tengo. Entonces lo primero que hacemos al nacer es tratar de tomar una conciencia sensible del lugar en que nos encontramos. Pero a medida que vamos creciendo, a medida que nos vamos educando, a medida que la conciencia se va desarrollando, nuestra visión del mundo debe irse ampliando. Pero lo extraño es que hay un conjunto de personas muy numeroso que en lugar de haber ampliado su conciencia, la han venido reduciendo cada vez más. ¿Será que se puede hablar de dos clases de conciencia? Una conciencia personalista, individual y una conciencia colectiva. Pero la conciencia individual también es social.
Ujú. aunque trate de ser lo más individualista que pueda ser. Pero todo ser humano es ser humano en tanto que está en relación con otros. No existe un ser humano por fuera de la sociedad. Lo que pasó ayer en la marcha, en Mérida, ahí se ven dos clases de conciencia. Los que tienen plata no van a salir a marchar porque tienen una conciencia de que ellos de alguna manera pueden pagar un impuesto caro. Pero por el otro lado hay una conciencia colectiva o social donde muchos se les disputa en pagar un impuesto caro. Sí, sí, podríamos decir que ahí hay una manifestación de las conciencias de las personas. Pero es que está en relación con lo que dice Andrés. Y dicen también Marx y Engels, el ser social es el ser social el que condiciona la conciencia social. Pero no todas las conciencias sociales se manifiestan de la misma forma. Tanto Andrés como Jaime como yo hemos sido formados en una misma sociedad, la sociedad bumanguesa. Pero cada uno de nosotros se relaciona con relación a eso que hicieron de nosotros de una manera distinta. Entonces todos los que estamos aquí, bueno, el profe Armando no, él nació por allá en Cincelejo, pero la mayoría de los que estamos aquí hemos sido formados en esta sociedad bumanguesa, somos expresión de esta sociedad. Pero la reacción que tenemos frente a esta sociedad en cada uno de nosotros es diferente. Pero lo extraño es que al mismo tiempo nosotros somos manifestación de la conciencia social y ayudamos con nuestros actos a reproducirla. Pero cuando usted toma conciencia de su relación social, puede transformarla. Cuando usted es consciente de de lo que usted han hecho, la sociedad es producto de esta sociedad, puede hacer algo por transformarla. Los animales, como no tienen conciencia de su relación con otros, no pueden transformar esas relaciones. Por eso lo que nosotros tenemos como posibilidad es reconocer cuáles son las relaciones sociales en las que nos estamos formando. Cuáles son las relaciones sociales que estamos ayudando a reproducir. Y qué podemos hacer para que esas relaciones sociales se transformen. Y eso empieza necesariamente por nosotros mismos, por transformar la forma en que nos relacionamos, pensamos, decimos y actuamos con los demás. Pero yo repito, si usted quiere transformar la sociedad, pero no hace nada por transformar las relaciones sociales más cercanas, pues ¿qué tipo de transformación está buscando la persona? Si usted dice criticar el egoísmo, pero al mismo tiempo es el más egoísta, si usted dice estar en contra del individualismo, pero al mismo tiempo es la persona más individualista, nosotros tenemos que tomar conciencia de nuestras propias relaciones, dirían Marx y Engels. Y la otra lucha está en ampliar cada vez más esas relaciones, esa conciencia de las relaciones sociales en que nos hemos formado. Y eso pasa por la educación, pasa por el conocimiento, pasa por ampliar lo meramente sensible e ir al estudio, por ejemplo, de lo racional, del entendimiento del mundo, de tomar conciencia del mundo, y también dicen ellos de tomar conciencia de la naturaleza, porque como lo decía Andrés, la naturaleza al principio se nos aparece como algo extraño, como si fuera la naturaleza algo todopoderoso, o como si fuese una fuerza completamente extraña a nosotros. Y a veces las relaciones humanas terminan siendo relaciones puramente animales. Es decir, cuando no tenemos idea ni conocimiento de lo que la naturaleza ha impuesto sobre nosotros, cuando no tenemos conciencia de que somos seres sociales y que estamos construyendo sociedad cuando nos relacionamos con los demás, pues ese comportamiento termina siendo muy similar al de los demás animales de la naturaleza. Y hay personas que se relacionan con los otros y consigo mismo igual que un animal, incluso a veces con tendencia a ser peores. ¿Por qué? Porque no tienen conciencia de su relación ni con ellos mismos ni con los demás. O al menos si la tienen, es muy limitada. Igual que ocurre con los animales. Ahí está, pienso yo, también la dialéctica actuando.
Porque si Andrés nos dice la dialéctica es relación y es proceso, pues eso implica que usted, conociendo ese proceso y conociendo esa relación, puede transformarla. Es decir, no somos solo sujetos activos de un proceso y de unas relaciones sociales. Hemos sido formados en esas relaciones sociales, pero conociéndolas podemos transformarlas. Por eso los animales no pueden transformar el mundo en el que viven, porque ellos no tienen conciencia de sus relaciones. Y al no tener conciencia de sus relaciones, no pueden transformar. Nadie puede transformar lo que no conoce, Jaime. Esa, pienso yo, es la gran apuesta tanto de Marx como de Engels. Es decir, todos los seres humanos son sociales, sí. El ser social condiciona la conciencia social, pero el ser humano puede actuar desde su conciencia social para transformar tanto el ser social que lo condiciona como la conciencia social que le han inculcado a él. Esa es la gran posibilidad que tenemos desde la dialéctica. Porque dicen aquí en la ideología alemana de ellos, dicen que cuando la naturaleza se nos presenta como algo extraño, todopoderoso e inatacable, las relaciones del hombre con la naturaleza son puramente animales y queda dominado por la naturaleza como las bestias del rebaño. Es pues una conciencia puramente animal de la naturaleza. Y dicen ellos, cuando la conciencia sobre la naturaleza, pero también con respecto a los demás, es una conciencia mistificada, es una conciencia inentendible, se nos aparece como unos jeroglíficos que no sabemos qué significa, dicen ellos, el ser humano empieza a construir religiones. Y entonces empieza a ver a la naturaleza y a relacionarse con ella desde una forma religiosa de la naturaleza. Cuando el ser humano no logra entender qué es lo que le rodea, el ser humano no se queda sin entender, busca un intento o realiza un intento de explicación. Y esa primera forma de entender el mundo o la naturaleza es religiosa. La religión es una forma de la conciencia que tienen las personas para intentar explicar fenómenos que no han entendido aún. Entonces, cuando pasa lo de la naturaleza, la primera forma de conciencia, dicen ellos, es la visión religiosa de la naturaleza. Pero también hay una forma religiosa de la sociedad. Cuando los seres humanos no entienden sus relaciones sociales, cuando no entienden que están dentro de un sistema, pasa lo que nos decían hace poco Jaime y Andrés, que se encontraron con los testigos de Jehová y la explicación que ellos dan de aquello que desde su parecer está destruyendo al mundo es sobrenatural, porque es el entendimiento que les han inculcado a ellos que les permite entender y explicar por qué ocurren determinados fenómenos. Entonces empiezan a decir que las relaciones sociales están condicionadas por una disposición divina y una disposición maligna, Fuerzas sobrenaturales. fuerzas sobrenaturales. Entonces, cuando usted no tiene conciencia de su relación social, usted cree que el mundo es algo sobrenatural y que lo que le ocurre a usted es producto de una desgracia que le ha impuesto la divinidad o la malignidad. Y desde ahí explica el mundo. Y cuando a usted le dicen que sus problemas provienen de Dios, usted no puede hacer nada para que Dios cambie. Y al mismo tiempo tampoco puede hacer nada para que su situación social cambie. No, si reza en falta y le puede ir mejor. Por eso es que estamos aquí en este espacio tratando de estudiar las relaciones sociales, de entender lo que la sociedad ha hecho con nosotros y de lo que nosotros podemos hacer con la sociedad. Para eso, pienso yo, puede servir la dialéctica que nos está planteando Andrés. La dialéctica es toma de conciencia de las relaciones y de los procesos que nos están condicionando y llevando a actuar de la misma forma en que hemos venido actuando. Pero también es al mismo tiempo la posibilidad de que tomando conciencia, entendiendo esas relaciones y procesos, usted pueda hacer algo por transformarlos. De lo contrario, no hay otra posibilidad. De lo contrario, venir los sábados sería solo venir a comer pan. Más temprano hablábamos con el profesor Armando de algo así, que usted está, mejor dicho, como si hubiera escuchado eso. Yo le decía, profe, pero es que usted está iniciando
esas transformaciones. Ahora con lo que usted dice, ese cambio de lenguaje y está generando conciencia a sus propios estudiantes también. Entonces está iniciando con este proceso que puede ser que no todo el mundo le copie porque como estamos en esa situación de hay gente que está en su cuento, entonces, pero ya inició, entonces ahí está transformando la conciencia, el lenguaje, lo está enriqueciendo con el conocimiento y de alguna manera va a haber gente que le va a copiar y su futuro va también a hacer esas transformaciones. ¿Usted qué piensa, sí o no? Pues Jaime, yo pienso que sí estamos de acuerdo porque de hecho ellos dicen que cuando las personas empiezan a tomar conciencia de sus relaciones sociales, ¿qué es lo que Jaime está planteando? ¿Qué ocurre cuando usted empieza a entender, Jaime, profesor Armando, William, Andrés, de cuáles son esas relaciones que lo han venido condicionando a usted para que sea la persona que es en estos momentos? La persona inmediatamente empieza a entender que tiene la posibilidad de hacer algo para que eso se transforme. Ese es el gran peligro de tomar conciencia de las relaciones sociales y de los procesos que los condicionan. Y ellos dicen, y cuando eso ocurre, la persona entra en contradicción con esas relaciones sociales en que se ha movido hasta ese momento. De hecho, aquí lo dice, cuando esta situación solo puede producirse por el hecho de que las relaciones sociales existentes han entrado en contradicción. Es ahí donde viene el asunto de cómo esa contradicción empieza a generar la necesidad de la transformación social. Porque entonces ya empezamos a considerar que estas relaciones sociales en que nos hemos formado no son las únicas, sino que pueden existir otras formas de relacionarnos con los demás y con nosotros mismos. Eso genera un choque, eso es una lucha. Ujú. Y eso no es pacífico. Eso generalmente genera choques muy violentos. Eso sería lo que plantearía ahí.